Buenos días, profe. Buenos días. Ok, vamos a iniciar. Bien, profe. Buenos días. Escriban repaso o guía de repaso para examen. Esta guía tienen que hacerla porque vale puntos, chicos, y me la van a subir luego a la plataforma con los ejercicios que yo vaya resolviendo, más los 2 ejercicios que yo les puedo, o más los ejercicios que yo les voy a dejar para que ustedes repasen. Entonces, tienen que ir resolviendo, vamos a ir viendo, así como lo hemos hecho siempre, tema, voy a hacer 2, 3 ejercicios yo, y luego les voy a dejar unos 2 a ustedes para que ustedes puedan repasar y puedan practicar. Entonces, escriban ahí en su cuaderno, guía de examen o temario de examen, como ustedes deseen, para hacer el repaso general. Entonces, recordemos que el día lunes, chicos, van a lo que es el examen. Entonces, vamos a elaborar hoy lo que es la guía. Les voy a dejar, como les repito, unos ejercicios y tienen máximo hasta el día domingo por la tarde para enviármelo. La guía ya con los ejercicios que yo les voy a dejar para que los puedan resolver. Entonces, vamos a ir trabajando de acuerdo a la temática que hemos visto, guía para examen. Bien. Voy a irles dando el número de páginas de donde iniciamos. Váyanse a la página número, vamos a ir trabajando de acuerdo, siempre no en el libro, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo el número de páginas para que ustedes se vayan guiando. La página número 70. Página número 70, el primer tema que miramos es el tema de lo que es el área de figuras geométricas. Área de figuras geométricas. Página 70. Entonces miramos lo que es el área de lo que son las figuras geométricas. Dentro de lo que es el área, chicos, de las figuras geométricas que miramos 2. Miramos el área del cuadrado y miramos el área del rectángulo. Esas son las 2 áreas de las 2 figuras que miramos. Área del cuadrado y área del rectángulo. Entonces, vamos a ver primero, la primera figura que miramos fue cuadrado. Bien, recordemos, hijos, que el cuadrado es una figura que tiene 4 lados. En la página 73 está ahí el tema área del cuadrado. La primera página, en la página 70 lo que van a estudiar, escríbanle ahí estudiar el concepto que está ahí, de la página 70, donde dice la dimensión de la superficie se llama área. Siempre está limitada, ese concepto tienen que estudiarlo. Escríbanle ahí estudiar porque es pregunta de examen. El concepto que aparece, repito, en la página 70 de su libro. Ese concepto lo vamos a estudiar y luego nos pasamos a la página 73, donde está el área de cuadrados. Área de cuadrado que está en la página 73. Bien, recordemos, chicos, que el cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Entonces, van a dibujar un cuadrado de la medida que ustedes deseen. No lo hagan tan grande. Solamente le vamos a escribir nosotros unas medidas mayores, ¿verdad? Entonces, dibujamos un cuadrado. Bien. Recordemos que el cuadrado, entonces, es una figura, hijos, que todos sus 4 lados miden lo mismo. Entonces, yo al cuadrado, yo solamente le escribo una unidad de medida, porque ya sabemos que todos los 4 lados miden lo mismo. Si yo digo que este cuadrado me mide, por ejemplo, 28 centímetros, ¿cuál es la fórmula que yo necesito para calcular el área del cuadrado? La fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área del cuadrado es área igual a L al cuadrado.
Recuerden que esta es la fórmula. L significa lado, la medida de cada lado. Entonces, ¿cómo me dice? Área igual a L al cuadrado. Yo digo, área, pónganme atención aquí, después copian, por favor. L por L. L al cuadrado significa que L lo voy a repetir 2 veces. Entonces, yo digo, sustituyo los datos. ¿Cuánto me dice que me mide L? 28 centímetros. Entonces, yo digo, 28 centímetros por 28 centímetros. Y yo multiplico 28 por 28, multiplíquenme ahí cuánto le da. $784. Muy bien, nos da 784 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando multiplicamos centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entonces, miren, así de sencillo. Esta sería la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área de un cuadrado. Recuerden que el área, las unidades siempre tienen que estar las medidas elevadas al cuadrado. El área, recuerden, que es la superficie de una figura. Toda esta parte de aquí representa lo que es el área. Toda la parte de la superficie interna de la figura. Copien, por favor, ahí. Ya, profe. Ya, profe. En el caso de estas áreas, ustedes pueden copiar la fórmula en un papelito por aparte o hacer un formulario por aparte para que se puedan ayudar y no se les dificulte. Entonces, repito, el área del cuadrado, esta es la fórmula que yo voy a utilizar. 28, L por L significa L al cuadrado, significa L por L, o sea, lado por lado. Entonces yo escribo, ¿por qué solo aparece una medida? Porque ya sabemos que el cuadrado, todos sus 4 lados son iguales y todos los 4 lados miden lo mismo. Hacemos otro ejercicio. Vamos a calcular el área de un cuadrado que tiene de lado 130 pulgadas. Entonces, yo les puedo decir así. Yo en el examen posiblemente les dé la figura con la medida. No lo van a necesitar hacer ustedes. Entonces, si yo les digo que es un cuadrado que mide de lado 130 pulgadas, entonces yo vengo y realizo la fórmula. L al cuadrado. Y yo ya sé que A significa área, ¿verdad? L por L. Y yo digo, área igual. Como me dice que el lado me mide 130 pulgadas, entonces yo escribo 130 pulgadas, siempre tenemos que escribir la unidad de medida, por 130 pulgadas. Multiplíqueme 130 por 130, ¿cuánto le da? $16,900. 16,900 pulgadas cuadradas. Repito, recuerden que está elevado en medidas cuadradas. Entonces, eso sería el área de un cuadrado que tenga esa medida de lado, esa longitud de sus lados. 6,000 hacemos el cuadro. pulgadas cuadradas. ¿Mande? Hacemos el cuadrado ahí. No, solamente hagan así la fórmula. Solamente vamos a hacer un solo cuadrado y luego lo demás solamente lo vamos a hacer con medidas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este caso, en la medida del cuadrado, repito, solo tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Guiarnos por la fórmula. Siempre ya saben que tienen que tener para el examen su calculadora a mano para poderlo trabajar. Y también se pueden ayudar haciendo un formulario de las fórmulas que van a utilizar. En este caso, solo son esas 2 fórmulas las que hemos visto. La medida del área del cuadrado, que son fáciles, y el área del rectángulo. Vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a dejar 2 ejercicios que son los que van a hacer ustedes. Y va ahí, ejercicio. Este sería el inciso B que habíamos hecho. El inciso C y el inciso D. Son los 2 ejercicios que van a hacer ustedes. Yo solo les voy a dar la medida del lado, cuánto les va a medir el lado de cada cuadrado. No lo van a dibujar, solo van a hacer el proceso nada más. La medida de cuánto les va a medir el lado de cada cuadrado. Este les va a medir 75 metros y este les va a medir 872 centímetros. Entonces, ustedes utilizando
Esas dos medidas, ustedes van a calcular luego el área, utilizando la fórmula que yo les estoy dando. Bien. La segunda que miramos, la segunda figura, la número 2, fue el área del rectángulo. Segunda figura, área del rectángulo, que fue la otra figura que vimos. Entonces, con el área del rectángulo, ¿copiaron ya acá los dos ejercicios que van a hacer? Sí. ¿Todos? Ok. Con el área del rectángulo, recordemos, hijos, que el rectángulo es una figura que es 2 a 2. Significa que tiene 2 centímetros, 2 longitudes, largo y ancho. Van a hacer un rectángulo de la medida que ustedes deseen, no importa, porque las unidades solamente es para tenerlo como de patrón. Las unidades de medida les vamos a escribir otras unidades. Entonces, tengo este rectángulo, chicos. Recordemos que en el caso del rectángulo, estos dos lados son iguales y estos dos son iguales. Este lado se le llama base y a este lado se le llama altura. Entonces, si yo digo que la medida de la base es 120 centímetros y la medida de la altura es 84 centímetros. Esas son las dos unidades o las dos medidas que yo tengo que conocer para calcular el área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área del rectángulo? Miren, base por altura. ¿Por qué altura se representa con una H para no confundirla con la letra A de área? Entonces yo digo, sustituyo en la fórmula los datos. ¿Cuánto me dice que me mide la base? 120 centímetros. ¿O cuánto me dice que me mide la altura? 84 centímetros. Entonces, multiplico 120 por 84. Me da 10.080. Muy bien. 10.080 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces, aquí, esa sería el área que yo voy a utilizar. Esta sería la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área del rectángulo. Miren, sencilla, base por altura. Entonces, en este caso, yo tengo que darles dos medidas a ustedes para saber las dos medidas que tienen que trabajar, que ya sabemos qué es. La medida de la base por la medida de la altura. Hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo que es un rectángulo que tiene de base, usted tiene que saber lo que significa cada una de las letras. Que tiene de base, digamos, 52 metros. Y de altura tiene 33 metros. Entonces, yo hago la fórmula, desarrollo la fórmula, área igual a base por altura. Entonces, yo digo, área igual. La área del rectángulo les aparece ahí en la página número 74. En la página 74 les aparece ahí lo que es el área del rectángulo, del libro. Página 74. Entonces, yo digo aquí, la base me mide 52 metros por la altura que me mide 33 metros. Entonces, yo multiplico 52 por 33 y me da 1.716 metros. 1.716 metros cuadrados. Esa sería entonces el área de ese segundo rectángulo con esas medidas que se les están indicando hoy.
Y yo escribo aquí las que les voy a dejar que ustedes desarrollen. Inciso C e inciso D. De base y altura. Base, altura. Estos son los dos datos. Puede ser que en el examen solo les escriba los datos o les escriba la figura, les pongo una figura ya con sus medidas, con sus datos. De cualquiera de las dos formas, por eso se los estoy mostrando de las dos formas. Aquí va a tener de base 145 centímetros y de altura va a tener 75 centímetros. Aquí va a tener de base 220 milímetros y de altura va a tener, no, 820 aquí, es pequeño. 820 milímetros y de altura va a tener 540 milímetros. Entonces, estas es el primer tema que abarcamos, lo que es el área de rectángulo y el área del cuadrado. ¿Una consulta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Copien, por favor, los dos que tienen que hacer ustedes de ejercicio, porque todos esos tienen que ir incluidos en la guía, y la guía va a ir por separado. Por separado me va a subir la guía y por separado me va a subir el contenido que hace falta. Ok. Miramos, luego de que miramos cada una de estas áreas por separado, miramos la inciso en la página número, que fue el siguiente tema, adición y sustracción de áreas. Página número 77 de su libro. Adición y sustracción de áreas. Adición y sustracción de áreas. En la página número 77 de su libro. Escríbanme ahí el número de página por si quieren repasar, para que ustedes sepan en qué página está. Página 77 de su libro. Ok. Con el caso de la adición, chicos, y la sustracción, lo que hacemos es sumar la medida de las áreas de una figura que está formada por varias figuras. Por ejemplo, vamos a ver, tengo esta figura. Vamos a hacer como una T invertida, chicos. Recordemos cuando miramos el tema que yo les decía área 1, área 2. Entonces, miren, tengo esta figura de esta manera, como una letra T invertida. Entonces, yo quiero calcular el área de esta figura. Dice que aquí me va a medir 10 centímetros, aquí me va a medir 15 centímetros, aquí me va a medir, pongámosle 20 centímetros, y acá me va a medir 18 centímetros. Entonces, miren aquí, si nosotros nos fijamos y nosotros separamos esta figura, chicos, tenemos esta figura, digamos que está formada como por dos rectángulos, por decirlo así. El primero de arriba y el primero de abajo. Recuerden que yo les decía que si yo hago como una línea acá, entrecortada, estoy separando. Este sería el rectángulo 1 y este sería el rectángulo 2. Entonces, recuerden que aquí lo que hacíamos era sacar la medida de las áreas por separado.
para sacar el área total de esta figura, yo decía, área total va a ser igual a área 1 más área 2. ¿Cómo obteníamos el área 1? Entonces, si yo separo, significa que aquí estoy separando. Si yo hago como esta línea aquí intercortada, significa que tengo dos rectángulos. Entonces, el área 1, voy a sacar por separado la medida del área 1, del rectángulo 1. Área 1 sería lo mismo, base por altura. ¿Cuál sería aquí la base? Dice que la base son 10 centímetros. 10 centímetros. La altura, ¿cuánto tiene la altura? 20 centímetros. Entonces yo multiplico. ¿Cuánto es 10 por 20? 200 centímetros cuadrados. Esa sería la medida del área 1, 200 centímetros cuadrados. Acá, para encontrar el área total, esto significa área total, yo ya tengo la medida del área 1, que es 200 centímetros cuadrados. Miren, 200 centímetros cuadrados, más. Ahora voy a calcular el área de la segunda figura, área 2. Yo digo siempre la misma fórmula porque los dos son rectángulos. Hay algunos casos que puede ser un cuadrado y un rectángulo, que lo vamos a ver otro ejemplo. Área 2. Entonces yo digo, ¿cuánto me mide la base? 18 centímetros. ¿Y cuánto me mide la altura? 15 centímetros. Entonces, si yo multiplico 18 por 15, me da igual a 270 centímetros cuadrados. 270 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que hago entonces aquí? Área 2 me dice que me mide 270 centímetros cuadrados. Para encontrar o saber cuál es el área total de toda esta figura, entonces yo digo, área total va a ser igual. Voy a sumar 270 más 200 que ya tengo, 470. 470 centímetros cuadrados. Miren. Entonces aquí lo que hago es separar las figuras, como que las hago por separado. Primero la figura 1, luego la figura 2. Y cuando ya tengo las dos áreas, luego lo que hago es sumar. Y así el área total de esta figura, de toda esta T, sería 470 centímetros cuadrados. Ya, profe. Ok, vamos a esperar los demás. Que copien todo exacto como está, chicos, para que sepan. Y escriban así, 1 y 2, para que sepan de dónde sale área 1 y dónde sale área 2. Ahorita estamos, el tema dice adición y sustracción. Ahorita estamos trabajando la adición nada más, porque estamos haciendo suma de áreas. El área de dos figuras. Ya, profe. ¿Puedo borrar ya? ¿Todos terminaron? Para hacer otro ejemplo. Entonces, repito, miren, en este caso, esta figura está formada por dos rectángulos, porque las dos figuras tienen forma de rectángulo. Pero puede ser que sea un rectángulo y un cuadrado. ¿Borro ya? ¿Todos ya copiaron? Sí. Ok.
Nadie dice no, me imagino que todos ya copiaron entonces. Vamos a hacer ahora otra figura, pero va a ser la combinación de un cuadrado con un rectángulo. Va a ser un rectángulo primero. Háganlo pequeño, si solo es como por muestra, chicos. Digamos que yo tengo esta figura así. Recuerden que esta parte de aquí no la lleva, ¿verdad? Porque es toda la figura. Tengo esta figura así. Esto sería un cuadrado, la figura 1 y la figura 2 si tiene forma de un rectángulo. Recuerden que el cuadrado, todos sus 4 lados van a medir lo mismo. Entonces yo lo voy a escribir una unidad de medida. Le voy a escribir 74 centímetros. En el caso del rectángulo, acá me va a medir 20 centímetros o 15 centímetros y acá me va a medir 30 centímetros. Entonces, tengo ya estas unidades de medida. Si yo quiero separar, yo vengo y hago una línea entrecortada aquí, miren, para separar lo que es el rectángulo de lo que es el cuadrado. Hago como esa línea entrecortada. Entonces, el área, escribo la fórmula, yo ya sé que es, en este caso escribo AT, que significa área total, chicos. Área total va a ser área 1 más área 2. Eso significa área total. Entonces, el área 1, calculo primero el área 1. Como el área 1, yo tengo que fijarme aquí, tener el cuidado de ver qué figuras son, si es un cuadrado o si es un rectángulo. En este caso, el área 1 es un cuadrado. Entonces, la fórmula que voy a utilizar va a ser L al cuadrado, porque es un cuadrado el que estoy utilizando. Sería área 1. Entonces, yo digo, va a ser igual a L por L. ¿Cuánto me dice que me miden los 4 lados? 74 centímetros me mide cada lado. Entonces, yo digo 74 centímetros por 74 centímetros. Y luego multiplico, chicos. 74 por 74. 5.476. Ajá, muy bien. 5.476 centímetros cuadrados. Recuerden que como es área está elevado al cuadrado. Centímetro cuadrado. Entonces el área 1, aquí escribo. Área 1 es igual a 5.476 centímetros cuadrados. Más el área 2. Ahora calculo el área 2. El área 2 me dice que la figura es un rectángulo. Entonces voy a escribir base por altura. Porque este es un cuadrado, por eso utilicé esta fórmula. Pero este es un rectángulo. ¿Cuánto me dice que me mide la base? Me mide 30 centímetros. Por la altura me dice que me mide 15 centímetros. ¿Cuánto le da 30 por 15? 450. Ajá, 450 centímetros cuadrados. 450 centímetros cuadrados. Miren, entonces, el área 2 me dice que me va a medir 450 centímetros cuadrados. ¿Qué voy a hacer ahora para encontrar el total de toda esta? Voy a sumar las dos unidades, las dos áreas que tengo. 450, voy a sumarlo más 5.476. 5.926. Ok, gracias. Me da un total de 5.926.
26 76. centímetros cuadrados. Miren, entonces aquí tengo el área total. Aquí tengo entonces el área total de esta figura. 5.926, perdón, centímetros cuadrados. Entonces, aquí estoy haciendo adición de áreas. Estoy sumando la medida de dos áreas. Entonces, para hacer la suma de la medida de dos áreas, repito, lo que hacemos es dividir la figura en dos partes, dependiendo si tiene dos figuras, porque puede ser que tenga 3, que tenga 4 partes. Si ustedes se fijan en su libro, hay unos ejemplos que tienen hasta 4 figuras, hasta 3 figuras, entonces no importa siempre. Si son 3 figuras, yo digo área total a 1, a 2, a 3, si fueran 3 figuras las que estuvieran. Si fueran 4, a 1, a 2, a 3, a 4. Cada una de las áreas por separado. Para el examen les voy a poner de 2 figuras. O no se vayan a preocupar que les voy a poner 3 o 4 figuras. Entonces, aquí repito, estamos haciendo la adición. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a esperar que todavía mire algunos que están copiando ahí. Voy borrando la figura nada más para hacerles la figura que van a hacer ustedes de ejercicio, de ejemplo, para repaso. Esta sí tiene que ser la figura, chicos, porque ahí sí tenemos que trabajar la figura. Van a dibujar un cuadrado de la medida que ustedes quieran, no importa. Dibujan un cuadrado. Dibujo el cuadrado. Este sería un cuadrado. Hagan estas marcas para que sepan que es un cuadrado. Este cuadrado les va a medir 52 centímetros de lado. Luego van a hacer o van a dibujar a la par, aquí pegadito, al otro extremo, vamos a dibujar un rectángulo. Entonces, este es un cuadrado y el otro es un rectángulo. Este rectángulo, este pedacito de acá a acá, les va a medir 20 centímetros y de acá a acá les va a medir 10 centímetros y de acá les va a medir 20 centímetros. 20 centímetros y acá 10 centímetros. Entonces, la figura 1 es un cuadrado, la figura 2 es un rectángulo. Esa sería, recuerden que esta parte de aquí no va, usted tiene que hacérsela. 1 y figura 2. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Con un color de lápiz distinto, hacerle este, ¿ve? Como este entrecortado para separar el cuadrado del rectángulo. Entonces, esa es la figura que me van a hacer ustedes, solamente se la voy a dejar de ejercicio. Ok, repito, hijos, ahorita estamos haciendo la adición. Vamos a trabajar ahora con la sustracción. ¿Cómo hacer? No va a dejar, profe. Sí, ¿cómo hacer ahora la sustracción de fracciones? La sustracción de fracciones, la sustracción de áreas. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer la suma tienen que aparecer toda la figura completa. Toda esta figura aparece pintada de color, toda la figura. Ahora,
Para hacer la sustracción, lo que yo voy a hacer es una resta. Voy a quitar, voy a restar. Entonces, en la sustracción las figuras son diferentes. ¿Puedo borrar ya acá, hijos? Sí. Ok. Sí, En la sustracción es diferente. Vamos a hacer en la sustracción un cuadrado. Háganlo, no lo hagan tan pequeñito porque vamos a hacer otro otra figura de. Vamos a hacer un cuadrado de unos 6 o 7 centímetros. Cuadrado. Y dentro del cuadrado vamos a dibujar un rectángulo. Profe, yo lo voy a hacer de 5. Sí, como quiera, pero no lo quiero tan pequeñito, ¿verdad? Que se pueda notar el rectángulo dentro del cuadrado. Ojo aquí, pongan atención. En este caso, este es un cuadrado. Todos los lados son iguales. Aquí, todo esto va coloreado. Toda esta parte de aquí va coloreada, ¿ven? Y esto de aquí queda en blanco. Entonces, vamos a escribir las medidas. Acá va a tener 8 centímetros. Aquí va a tener 10 centímetros. Y acá va a tener 25 centímetros de lado el cuadrado. Entonces, este sería, la de adentro sería figura 1 y la de esta de afuera sería la figura 2. Repito, en este caso, cuando es recta, aparece todo pintado y la parte que voy a restar es la parte que está en coloreada. Si ustedes se fijan en la página 78, ahí les aparece un ejemplo de resta y en la página 79 de su libro. Entonces, ¿qué es lo que hago en la resta? Voy a hacer la fórmula. Área total va a ser igual a área 1 menos, porque es una resta, área 2. En este caso que son dos figuras. El área total de esta figura va a ser área 1 menos área 2. Como la primera figura, hijos, aquí lo que voy a empezar es haciendo la figura 2, sacando el área de la figura 2. ¿Cuánto me dice que me mide el área de la figura 2? No, al revés lo voy a hacer. Área 1, figura 1 y figura 2. Esta sería la 2 y esta sería la 1. Entonces, el área 1... Profe, ¿cuáles son las medidas del rectángulo? 8 centímetros y 10 centímetros. Entonces, como el área 1 es el cuadrado, chicos, entonces aquí voy a calcular el área de todo el cuadrado. Área 1. Voy a hacer cuanticazo que aquí no está esta parte en blanco, sino que calculo todo el área de toda la figura. Como es un cuadrado, la fórmula que voy a utilizar es L al cuadrado. Entonces yo digo, L por L... ¿Cuánto me dice que me mide este cuadrado? 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Cuánto es 25 por 25? 625. 625 centímetros cuadrados. 625 centímetros cuadrados. Ahora, entonces dice que el área 1 me mide 625 centímetros cuadrados, menos el área 2 es un rectángulo. Entonces la fórmula que voy a utilizar yo para el área 2 va a ser base por altura. Entonces yo digo 8 centímetros por 10 centímetros. 8 por 10 me va a dar igual a 80 centímetros cuadrados. Entonces, el área 2 sería 80 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que hago ahora? Resto. Al área 1 le voy a restar la medida del área 2. 625 menos 80 y va a ser igual a 554. 545, centímetros cuadrados. Esta sería entonces el área de esta parte que está coloreada. Esa sería el área de la parte coloreada.
Si ustedes se fijan, es el mismo procedimiento.